buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Ok, perfecto. Buenos días. Bueno, ya daremos inicio al evento del día de hoy, a la presentación del informe 21 crímenes de lesa humanidad, 24 testimonios de las víctimas. Esperamos puedan pues acompañarnos en el transcurso de esta presentación, el cual fue un informe elaborado pues con mucha tenacidad por el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones y el equipo del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones. El día de hoy nos acompañarán pues 4 familiares en representación de cada una de las víctimas, quienes nos brindarán de forma muy breve su testimonio de manera personal. Asimismo nos acompañan especialistas, como lo es el profesor invitado el día de hoy, el abogado Fernando Fernández. Asimismo nos acompaña en representación del Observatorio Latinoamericano de Prisiones el doctor Humberto Prado y la abogada Daniela Suárez, quien además fue coordinadora de investigación de este informe 24 testimonios, 21 crímenes de lesa humanidad. Este informe además es donde las víctimas le hablan directamente al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Sin más que decir, pues les presento a una de las familiares, quien es Ariana Arellano, hermana de Diego Arellano, quien fue un joven biólogo y herpetólogo asesinado el 16 de mayo del 2017 en el contexto de manifestaciones por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Asimismo nos acompaña también Loredana Hernández, quien es hija de Héctor Hernández da Costa, militar que fue detenido arbitrariamente el 13 de agosto del 18. En el transcurso de su detención ha sido víctima de torturas, actos crueles, inhumanos y degradantes. Asimismo nos acompaña el señor Franklin Caldera, quien es padre del primer teniente Franklin Caldera Martínez. El joven militar fue detenido en territorio colombiano el 11 del 2021. Ante su detención ilegal, ha sido víctima de brutales actos constitutivos de tortura. Seguidamente nos acompaña Rosa Orozco, quien es madre de Geraldine Moreno, joven que fue brutalmente asesinada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana el 19 de febrero del 2014, cuando manifestaba pacíficamente en su residencia. Como les dije anteriormente, nos acompaña también el director del Observatorio Latinoamericano de Prisiones, el doctor Humberto Prado, y la abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, Daniela Suárez, quien además fue coordinadora de investigación de este informe. Asimismo, tenemos pues como invitado al doctor Fernando Fernández, quien es profesor de Derecho Internacional de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Monte Ávila, y además es director del Monitor de Derechos Humanos. Sin más que añadir, pues damos inicio a esta presentación. Adelante, doctor. Gracias, María Ángel. Bueno, primero que nada, buenos días a todas las personas que nos acompañan en el panel, a todas las víctimas, a Fernando, a Daniela, a María Ángel, a Karen, a Andreina, igualmente a los que se encuentran en la sala, tanto las representaciones diplomáticas como a los medios de comunicación social, organizaciones de derechos humanos y a víctimas que nos están acompañando en este evento tan importante. Les queremos agradecer la presencia en vista de todo el esfuerzo que hemos realizado para presentarles a ustedes este informe tan importante que se realizó en el año 2021, de julio hasta el mes de octubre, con 5 foros tan importantes donde las víctimas le hablan al fiscal Karim Khan. Y ahora lo transcribimos y lo pusimos en blanco y negro, incluso con los propios videos de las víctimas, también con una forma de que las personas no solamente puedan leer lo que dijo la víctima, sino que también lo puedan ver en la forma que lo expresaron. También queremos agradecer altamente la colaboración de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, de la señora Rosa Orozco, Marta Tineo y María Angélica Graterol, quienes nos brindaron el apoyo para contactar muchas víctimas, para que por lo menos nosotros organizáramos conjuntamente con ellos todo lo que tiene que ver con la presentación de este informe.
quiero expresar un reconocimiento muy importante a la representación diplomática de Canadá, quienes nos apoyaron para poder realizar esta investigación. Estamos muy agradecidos también por el experto que nos acompañó desde el comienzo, con el primer foro en el mes de julio del 2021. Y hoy culmina con nosotros esta etapa tan importante que representa un informe para la memoria histórica, y no solamente para ponerlo a la orden de las organizaciones, de las investigaciones académicas, sino también del sistema interamericano y el sistema universal de los derechos humanos en sus diferentes mecanismos. Este informe tiene 24 testimonios, pero le quisimos calificar de 21 crímenes de lesa humanidad. 24 testimonios de víctimas cuyos seres queridos fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad y cuyas caras se encuentran en la portada de la presentación. Este informe es el resultado de las 5 sesiones de los foros que virtualmente realizamos el año pasado. Este informe está dividido en los 3 primeros capítulos que contemplan consideraciones preliminares. El capítulo 4 relata el contexto de la situación de Venezuela 1 ante la Corte Penal Internacional. El capítulo 5 contiene la transcripción íntegra de las 24 testimonios de las víctimas. El capítulo 6 compila los actos más comunes de las torturas físicas a los cuales está acostumbrado el régimen para con las personas que priva ilegítimamente de su libertad. El capítulo 7 evidencia que el Estado no ha realizado en ningún momento investigaciones exhaustivas e imparciales, tendientes a determinar las responsabilidades de todos los involucrados, especialmente de aquellos ubicados en los niveles medios y altos de la cadena de mando. A pesar de que muchos de los casos han transcurrido 5 años o más desde la comisión de las violaciones, los responsables de estos actos siguen impunes, debido a esta ausencia de investigación genuina y exhaustiva. La mayoría de las víctimas manifestaron estar inconformes con la actuación del Poder Judicial y el Ministerio Público. Estos 24 testimonios, el de Gualesca Pérez, esposa del capitán Acosta Arévalo, el de David Vallenilla, padre de David José Vallenilla, el de Meudi Albán, esposa del concejal Albán, Elvira Llovera y José Gregorio Pernalete, padre de Juan Pablo Pernalete, el de Nancy Márquez, hermana de José Alejandro Márquez, el de Ariana Orellano, que la tenemos aquí presente, el de Zulimar Villegas, madre de César Pereira, el de Sujimar Armas, madre de Neomar Lander, el de Julieta Ovalles, madre de Luigi Guerrero, el de Carlos Marrón, expreso político torturado en los calabozos de la DIGESIN, el de Yuraima Martínez y Franklin Caldera, que se encuentran aquí presentes, padre del primer teniente Franklin Caldera Martínez, el de Mercedes Barrio e Iván Urbinas, padres de Fabián Urbinas, el de Carmen González, madre de Jimmy Vargas, el de Beatriz Salas, madre de Hugo Marino, secuestrado, que lleva más de 1.200 días desaparecido, el de Gina Rodríguez, viuda de Guillermo Sánchez, el de Sorbay Padilla de García, esposa del coronel Osvaldo García Palomo, el de Diego Zárraga, hijo del preso político e ingeniero petrolero Guillermo Zárraga, el de Carmen Elena Bracho, madre de Miguel Castillo, el de Loredana Hernández, hija del general Hernández de Acosta, aquí presente, el de Nancy Rodríguez, hermana de Derby Rodríguez, y el de Rosa Orozco, a quien la tenemos presente, madre de Geraldine Moreno. Así que, sin más preámbulo, dejo a Daniela Suárez como para que en el contexto hable de la parte de la Corte Penal Internacional. Adelante, Daniela. Gracias, doctor Humberto. Bueno, quisiera en primer lugar unirme a sus palabras de agradecimiento para con las víctimas. Para nosotros es muy importante haber tenido la oportunidad de narrar sus historias. Parte de este informe, y consideramos que la parte más importante, es que precisamente las personas tengan la oportunidad de ver cómo ustedes de primera voz relatan las vivencias
que lamentablemente han tenido que sufrir. Creo que normalmente la situación de Venezuela, por su gravedad, se ha visto en cifras, pero con este informe nosotros queremos ilustrar que lo que ocurre en Venezuela, los presuntos crímenes de lesa humanidad, son mucho más que una cifra. Son familias que han sido destruidas como consecuencia de la violencia generalizada y sistemática que se ha perpetrado en Venezuela al menos desde el año 2014. Por eso queremos nuevamente agradecer la oportunidad que nos dieron de narrar sus historias. De igual forma, quisiera agradecer al equipo que me acompañó en la elaboración de este informe, especialmente a la abogada Karen Valera, sin cuyo aporte este informe pues no habría sido posible tampoco, al igual que a la Embajada de Canadá. Ahora, con relación al proceso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, como probablemente muchos de ustedes ya sepan, en el año 2018 se abrió la investigación, el examen preliminar, mejor dicho, sobre la situación de Venezuela. Este examen preliminar ha sido histórico desde sus inicios porque fue la primera vez que un grupo de estados partes remitió los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en otro estado parte. Hasta ese momento, la tendencia de los estados habría sido remitir los eventos ocurridos en su propio territorio. Por eso es que desde el inicio, la situación de Venezuela se destacó de otras situaciones ante la Corte Penal Internacional. En el año 2020, específicamente a finales de ese año, la Fiscalía de la Corte Penal indicó que existía fundamento razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad desde al menos el año 2017, específicamente abril de 2017, enfocando entonces el análisis inicial de estos eventos en las manifestaciones que ocurrieron ese año. Acá quisiera aprovechar la oportunidad para resaltar el trabajo también de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que en mi opinión representó un aporte sumamente valioso para que la Fiscalía pudiera luego llegar a esta determinación. Pues recordemos que en ese mismo año la misión también publicó su primer informe donde de igual forma indicaba que existía motivos razonables para creer que crímenes de lesa humanidad se habían cometido en el país. La misión incluso indicó que estos eventos habían comenzado desde al menos el año 2014, ampliando aún más el baremo de la comisión de los crímenes. Finalmente, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional decidió el año pasado abrir una investigación sobre la situación de Venezuela, siendo también la primera investigación de un país latinoamericano que se abre ante esta Corte y que reafirma lo que además las organizaciones de la sociedad civil venezolana venían indicando desde hacía mucho tiempo, que es que los eventos ocurridos en Venezuela, especialmente en el contexto de las manifestaciones, eran de la gravedad suficiente para calificar como potenciales crímenes de lesa humanidad. Por supuesto, el Estado venezolano ha tratado de evitar que este proceso continúe en la sede de la Corte y en ese sentido, primero, interpuso un recurso de interpretación judicial ante la Corte indicando, entre otras cosas, que estaba dispuesto a colaborar y que además, en su opinión, la oficina de la Fiscalía no había sido lo suficientemente imparcial, dado que no había evaluado con la rigurosidad que ameritaba la información suministrada por el Estado hasta ese momento. La Sala de Cuestiones Preliminares descartó este recurso por considerarlo prematuro para la fase en la que se encontraba el proceso, pero nuevamente, en abril de este año, el Estado interpuso ante la Sala de Cuestiones Preliminares una solicitud de aplazamiento de la investigación. Como consecuencia de esa solicitud, y desde abril de este año, la investigación se encuentra suspendida. Por ende, para que pueda ser reanudada nuevamente, se necesita que la Fiscalía solicite ante la Sala de Cuestiones Preliminares una autorización para continuar con esa investigación. Algo que la Fiscalía se comprometió a hacer y que por supuesto para nosotros que deseamos que haya justicia por todos estos casos es sumamente positivo y que esperamos, a pesar de que no contamos todavía con esa información pública de que ya ha sido presentada, esperamos que la Fiscalía, en caso de no haberlo hecho, pues realice esa solicitud de continuación ante la Sala de Cuestiones Preliminares ante la brevedad posible. De hecho, cuando ustedes consulten el informe se darán cuenta que esta es nuestra primera recomendación a la oficina de la Fiscalía porque consideramos que el hecho de que este procedimiento
pueda seguirse materializando en la sede de la Corte Penal es sumamente importante para lograr una justicia efectiva en la situación de Venezuela. Ahora, con relación al informe y cómo creemos nosotros que puede aportar a este proceso, precisamente en el marco de esta solicitud que debe presentar la Fiscalía, uno de los aspectos a evaluar es si el Estado está o no llevando a cabo investigaciones genuinas a nivel interno. En ese sentido, cuando ustedes consulten el capítulo 5 del informe, que se denomina Justicia Paralizada, podrán encontrar que, lejos de las afirmaciones que ha hecho el Estado venezolano, no se han llevado a cabo investigaciones genuinas, exhaustivas e imparciales sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos. De hecho, el Estado, en la mayoría de los casos, lo que ha hecho es utilizar el sistema penal en contra de las propias víctimas. De ese modo, en vez de ser los perpetradores quienes sean sujetos a procesos de investigación y posterior sanción, son las personas que han sido detenidas arbitrariamente, torturadas, desaparecidas o sometidas a otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, quienes han visto sobre sus causas la presión del sistema penal venezolano. Además, y ya en otro segundo supuesto que también evidencia esta falta de voluntad del Estado para investigar, se observa que en los pocos casos donde se han llevado a cabo investigaciones, estas tampoco han sido ni exhaustivas, ni genuinas, ni mucho menos imparciales. No solamente por los constantes vicios que tiene y que continúa teniendo el sistema judicial venezolano, sino también por el hecho de que la cadena de mando no ha sido investigada y mucho menos enjuiciada, por el hecho de que en la mayoría de los casos, cuando existe más de un perpetrador, estos tampoco son investigados, es decir, en casos donde se observa que intervinieron, por ejemplo, más de 5 guardias nacionales en la perpetración del crimen, a lo sumo solamente uno de ellos es investigado. Y muchas de estas personas, además, son beneficiadas con medidas cautelares que hacen que durante la investigación no estén ni siquiera privadas de libertad, lo que obviamente da pie también a la posible comisión de nuevos crímenes de esta naturaleza. Por eso esperamos que este informe sea evaluado positivamente por la Oficina de la Fiscalía y pueda además servir como insumo para esta solicitud de reanudación de la investigación que esperamos presente a la brevedad posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela, por todo ese recuento que nos brindaste. Bueno, ahorita seguimos con el breve testimonio de la señora Ariana. Adelante. Hola, buenos días. Si os importa, ¿puedo compartir pantalla? Sí. Vale. No sé si ¿No ya te lo permite? Ya, dame un minuto. Si lo podéis ver. No, no lo podemos ver todavía. Espera un momento. El anfitrión aceptar. No me deja. Inhabilitó. El anfitrión inhabilitó la función. Un momento. Ahora, ¿no? No. Bueno, si no se puede, no pasa nada. No se puede. Vale. Vale, pues no pasa nada. A ver, mi nombre es Ariana Arellano, soy hermana de Diego Arellano, asesinado el 16 de mayo del año 2017 en San Antonio de los Altos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Y lo que os quería contar, pues, es la realidad de la imagen de esa sonrisa, que no sé si muchos recordarán, de lo que fue la foto de mi hermano luego del momento del disparo, ¿vale? Esa sonrisa que para muchos fue una señal de esperanza, para mí y mi familia era el reflejo del dolor físico de la bala que dio fin a su vida. Diego tenía 31 años, era el menor de 3 hermanos, biólogo, herpetólogo, era scout, era karateca. Pero lo más importante es que Diego era un ciudadano común, que no pertenecía a ningún grupo ni partido político. Como ya sabemos, la situación
que había en ese momento en el contexto de manifestaciones del 16 de mayo, Diego no pudo ir a trabajar. Y así que decidió unirse a la protesta, tal y cual como hicieron muchos para hacer valer un derecho que se supone que tenemos todos. Pero ese día la situación estaba especialmente violenta. Se disparaba lacrimógenas y perdigones sin parar. Y en este caso, la Guardia Nacional Bolivariana disparaba directamente a los manifestantes. Pero la bala, o misil más bien, que penetró a Diego era una esfera metálica de 11,3 milímetros, que al no ser como una bala común, entró a su cuerpo y lo que hizo fue rebotar y rebotar. Lo reventó por dentro. Esa sonrisa, que no es más que la presión que él hacía con los dientes para sostener el dolor atroz que estaba sintiendo. Se estaba muriendo. Mi familia y yo sabemos que no hay un único culpable. Hemos visto vídeos de varios funcionarios disparando directamente al grupo donde se encontraba Diego. Pero es que el caso de mi hermano no es único ni mucho menos aislado. Ellos sabían lo que hacían. Los organismos del Estado, y en este caso la Guardia Nacional Bolivariana, salieron a matar por órdenes de régimen, para que así la gente se aquietara. Porque si vemos, en todas las muertes coinciden en el uso desproporcionado de organismos del Estado, con dispositivos amañados, balas sin cereal, heridas en zonas vitales como cabeza, pecho e ingle, con distintos instrumentos, incluso hasta bombas lacrimógenas, para que así no se probara por balística quién había empuñado el arma. Y cuando se ha podido saber por material gráfico el culpable material de los hechos, la mayoría de los casos siguen en reposo absoluto en el Ministerio Público. Así que las esperanzas de mi familia y mía, al igual, y la razón por la cual pertenezco a distintas ONG como Justicia, Encuentro y Perdón y Alfaví, es que los organismos internacionales, tal y como la Corte Penal Internacional, presionen y condenen al régimen, y que el caso de mi hermano sirva para sumar con el resto de crímenes que han ocurrido en Venezuela hasta el momento, y que sea la cadena de mando la que pague por ello, y la que sea investigada. Es decir, son quienes dieron esas órdenes los que deben pagar por todas las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Venezuela hasta el momento. Gracias. El lamentable testimonio, realmente pues nuestra solidaridad con usted. En este momento, en el transcurso de la ponencia, le indicamos el permiso para compartir pantalla. Si lo desea hacer en este momento, lo puede hacer sin problema. No, bueno, ahora sí que puedo. Yo simplemente lo que quería era mostrar la foto de mi hermano por un poco visualizar quién era Diego. Y al momento de eso, que le hirieron al minuto después de herirlo. Gracias. Sí, bueno, nuevamente reiteramos nuestra solidaridad con su caso y bueno, en la espera de que la justicia va a llegar, porque va a ser así. Seguidamente seguimos con el testimonio del señor Franklin Caldera. Perdón, de Loredana. ¿Me pueden escuchar, cierto? Sí. Bueno, quiero saludar a todos los que están presentes en esta videoconferencia. Yo soy la hija del general Héctor Armando Hernández da Costa, detenido ilegal y arbitrariamente en la DIGESIM en Caracas, Venezuela, desde el 13 de agosto del año 2018. El pasado 4 de agosto del año 2022, condenaron a mi papá a 16 años de injusta prisión, sin tener ninguna prueba en su contra. Lo insólito de todo esto es que le habían inventado alrededor de 8 delitos, se lo tumbaron todo y faltando 4 días para la decisión final, lo decidieron inculpar con el delito de conspiración, sin tener pruebas. Los responsables de esto fueron la juez, cuyo nombre es Genit Carolina López Mesa, y los fiscales Dinora Bustamante y el señor Farik Mora. Lo repito, Dinora Bustamante, Farik Mora y Genit Carolina López Mesa. Estas 3 personas son las responsables de todo el sufrimiento que hemos tenido que vivir nosotros como familia, las torturas psicológicas y físicas que ha tenido que vivir mi papá durante estos 4 años,
Y bueno, realmente esto ha sido un pesar para todos nosotros porque mi papá lo único que ha hecho es trabajar para el país. Es una referencia moral y ética en la Fuerza Armada Nacional. Es una persona que siempre se destacó por ser el primero de su promoción, por ser una persona pegada a la Constitución, a las leyes y por poseer siempre valores democráticos y en pro de los derechos humanos. Hoy en día se encuentra confinado en una celda. Es día a día pasar, esperar que venga la justicia, y es por eso que yo me uno a las voces de las víctimas que nos encontramos en este foro. Realmente esta condena de 16 años nos llega a todos, a nosotros en la familia. Yo me siento condenada con mi papá y es por eso que estamos esperando la libertad. No creo que debemos callar nuestras voces porque han sido años de mucha injusticia. Hoy en día dependemos únicamente de llamadas telefónicas que son cortadas, grabadas y censuradas. Ya basta, porque no podemos seguir obviando esta realidad que tiene Venezuela hoy en día. Es por eso que yo también creo pertinente llamar la atención de todas las personas que puedan hacer algo en este caso, no solamente en el de mi papá, sino en la de todos los presos políticos civiles y sobre todo militares que han sido los grandes olvidados. Y busco la justicia, no me voy a cansar hasta encontrarla. Y yo creo que si entre todos nos unimos, podríamos hacer que aunque sean los encargados de todas estas injusticias, paguen por todo daño que nos han hecho a nosotros como familias venezolanas, como ciudadanos y como personas que jamás hemos cometido ningún delito. Y me incluyo aquí porque el hecho de que mi papá lo hayan condenado hace un mes, ya lo acabo de decir, hace que yo también esté condenada en este proceso. Y esto es peor que cualquier cosa en la vida. Creo que desde que tengo 18 años tuvimos que afrontar allanamientos, persecución política, visitas controladas, vigiladas al mejor estilo de la época nazi. Creo que no debemos seguir tolerando este tipo de injusticias. Pido la libertad y la justicia para mi papá, el general Héctor Armando Hernández da Costa, así como para militares como el teniente coronel Igber Marín Chaparro, para el oficial de fragata Luis Humberto de la Sota, para Abraham Suárez, etcétera, porque son más de 300 presos políticos que hoy se encuentran en esta lamentable situación. Gracias. Muchísimas gracias, Loredana, y bueno, aprovecho la oportunidad para decirles que este informe pues está dedicado a las víctimas, a sus familiares, a los ejecutados extrajudicialmente, a los desaparecidos, a los torturados, a los militares, trabajadores de prensa, a los medios de comunicación, personal de salud, grupos políticos perseguidos, a los presos políticos, a los defensores de derechos humanos, a las organizaciones de la sociedad civil y a todos aquellos que levantan su voz para denunciar la grave situación pues, de estos crímenes sucedidos en Venezuela. Asimismo, seguimos con el testimonio del señor Franklin Caldera. Hola, buenos días a todos los presentes. Quiero, primero que nada, agradecer a Dios por esta oportunidad, como siempre lo digo en cada participación donde yo puedo estar presente. Asimismo, quiero agradecerle al doctor Humberto Prado, la señora Rosa Orozco, al gran equipo de Justicia y Encuentro, perdón, la doctora Marta Pineo, María Angélica, a la doctora también Teresli Malavé y Juan González. Gran equipo de trabajo, gran defensores de derechos humanos que nos vienen acompañando en esta dura batalla, la cual venimos no nada más haciendo por mi hijo, el primer teniente de ejército Franklin Caldera, sino por todas aquellas víctimas familiares y presos políticos que nos encontramos todos presos. Todos somos presos políticos, tanto los familiares como nuestros seres queridos que se encuentran secuestrados bajo el régimen. Dicho esto, mi hijo, como ya muchos lo saben, fue secuestrado en territorio colombiano en fecha 11 de febrero del 2021 por un grupo armado de la DGCIN, acompañado por ese grupo subversivo llamado ELN en territorio colombiano.
Él fue llevado a un centro de tortura llamado La Cueva, donde duró 12 días, colgados de pies y manos, recibiendo las peores torturas crueles e inhumanas. Él logra escaparse luego de 12 días y hace contacto con sus familiares y amigos, donde narra los hechos por los que él había pasado. Mi hijo lamentablemente al día siguiente fue nuevamente secuestrado por este grupo armado de la DGCIN, donde de una manera cruel y vil, motivado a que él logró escaparse de ese centro de tortura llamado La Cueva, le efectuaron un disparo en la pierna izquierda a la altura de la rótula y asimismo una herida punzopenetrante en la pierna derecha para dejarlo totalmente inmóvil, y de una manera burlona le dijeron que para que no caminara más y no se escapara. Nosotros igual seguimos luego incomunicados con él casi 2 meses. Gracias al doctor Humberto Prado, Justicia, Encuentro y Perdón, pudimos también por medio de ellos alzar la voz ante las instancias internacionales, asimismo hacia el fiscal Karim Khan, donde clamábamos por la vida y suplicábamos por la vida de nuestro hijo. Fíjense algo, lo que decía Loredana, es una gran realidad. Nosotros los familiares tenemos que unirnos todos. Y yo he venido haciendo una campaña por mis redes sociales, donde pido que nos unamos todos, que dejemos el protagonismo, que todos seamos una sola voz, porque sí podemos lograr hacer justicia. Si somos uno solo, una sola voz, podemos hacer justicia. Yo en este tiempo que llevo luchando 1 año y 7 meses, me he ido hasta capacitando como defensor de derechos humanos, porque la misma situación me lo ha obligado a hacer por ser víctima. Hoy represento a más de 70 familias de una organización llamada Familia de SOS Libertad, donde todos hemos ido perdiendo el miedo y hemos ido avanzando. Con el permiso, invito a todos que nos unamos, a todos que seamos una sola voz, para que al fiscal de alguna manera le sigan llegando todos estos informes, de esta manera como le está llegando también por la vía del observatorio, las denuncias de todos nosotros los familiares sobre nuestros seres queridos. Agradezco la presente atención hacia usted, doctor, hacia el equipo panelista, y una vez más sigamos luchando por una Venezuela libre y sin presos políticos. Gracias, señor Franklin. Ahorita seguimos con el testimonio de Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, especialmente las víctimas. Gracias al Observatorio Venezolano, al doctor Humberto, al doctor Fernando Fernández, porque nos han ayudado muchísimo a todos nosotros a seguir adelante con todo esto. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Yo soy Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, estudiante asesinada en las protestas del 2014 por un destacamento de 24 guardias nacionales. Geraldine, estudiante de citotecnología, amaba a sus animales, amaba su deporte, era una muchacha bella, hermosa. Mi hija de 23 años de edad le quitan la vida un guardia nacional que le dispara a quemarropa en el rostro, donde Geraldine pierde el 90% de la masa cerebral y Geraldine estaba totalmente destrozado su cuerpo. Geraldine, desde el 19 de febrero del 2014, ya van 8 años y 6 meses de este trágico asesinato o de ejecución extrajudicial, como siempre lo he dicho yo. En el caso de Geraldine, fueron 55 audiencias, 33 meses donde hubo 67 órganos de prueba, donde 24 funcionarios actuaron en nombre del Estado, y esto fue expuesto por el Ministerio Público el día de las conclusiones de juicio, y que fueron falsos los testimonios que realizaron todos los funcionarios. Solo 2
están juzgados. Uno lo sentenciaron, el que le dispara el rostro a mi hija, donde la deja de esta manera, le dieron 30 años, y el que le dispara en el cuerpo le dieron 16 años. Pero es muy importante saber que la CPI tiene incluido tortura, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, persecuciones por grupos por motivos políticos. Pero ¿dónde están las ejecuciones extrajudiciales? Hay y existen crímenes de lesa humanidad. Este es un patrón sistemático y generalizado hacia la población civil, y es responsabilidad de los altos y bajos mandos, y hay elementos suficientes para que estos asesinatos sean incluidos ante la Corte Penal Internacional. Llevamos, las víctimas del 2014, llevamos ya 8 años, y hay víctimas del 2015, víctimas del 2017, víctimas del 2018, del 19, del 20, del 21, del 22, y seguimos esperando por justicia y por una verdad que tanto pedimos todos nosotros para que se enjuicien. Pero es tan importante que estas personas que hay de alto mando y de bajo mando sean incluidas en esta investigación por estos crímenes de lesa humanidad. Así que, por favor, es el petitorio de todos nosotros que esto siga adelante y que se sigan haciendo estos espacios para que se sigan denunciando todo esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Rosa. Bueno, una vez escuchados los testimonios de cada uno de los familiares en representación, vamos a seguir con pues, la ponencia del doctor Fernando Fernández. Adelante. Muchísimas gracias al Observatorio Venezolano de Prisiones, al Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones, y a todos quienes nos acompañan, especialmente a las víctimas y por supuesto también a Justicia, Encuentro y Perdón, doblemente representado por Rosa Orozco, en su calidad de sobreviviente de su hija, y por supuesto también como presidente de Justicia, Encuentro y Perdón. Me han pedido que los acompañe nuevamente en esta jornada de exigencia, donde se clama por justicia. Justicia frente a hechos horrendos, horripilantes, que cada vez que uno escucha cada testimonio, a uno se le hiela la sangre, ¿no? Del terror, del horror que han vivido quienes han fallecido, quienes siguen vivos pero están bajo prisión, en celdas horrendas también. Y por supuesto, la pesadilla que viven los sobrevivientes, los familiares, las hijas, las esposas, los esposos, los hijos, y así sucesivamente, ¿no? Es realmente una tragedia cada caso. A mí me toca hablar ya desde el punto de vista técnico, pero no podía dejar de exclamar mi dolor y mi solidaridad con todos y con todas ustedes, ¿no? Vaya todo mi cariño, todo mi aprecio, y un gran abrazo y me aliento para seguir. Yo preparé unas pequeñas líneas, porque en aras del tiempo no podemos abusar de los recursos que tenemos, ¿verdad? Y quería hacer, digamos, a manera de conclusiones, ciertos comentarios y también sugerencias, ¿no? El primer comentario que quiero hacer frente a la noticia de la posible retirada de Colombia de la remisión que se hizo en el año 2018, por allá por el mes de septiembre, respecto de los hechos ocurridos en Venezuela desde el 2014 en adelante. Quiero decir que no hay que alarmarse con este asunto, porque ya Argentina había hecho un retiro también, pero estos retiros no tienen sino un carácter simbólico de tipo político, que yo le llamaba de solidaridad automática, que no tiene ni surte efecto jurídico alguno en una investigación que primero se abrió como un examen preliminar de oficio, es decir, algo totalmente independiente de la remisión que hicieron los Estados partes. Y luego se abrió la investigación formal. Por lo tanto, que se retire o que se mantenga
la firma de un país no hace mella en el caso que se está tramitando. Es, como repito, un caso o una situación de solidaridad política que no tiene ningún efecto legal sobre el asunto. Ni va a atrasar, ni hay consideración alguna. Recuerden que cuando Argentina se retiró, el fiscal Cam ni siquiera lo mencionó, ni siquiera respondió. Es decir, no tiene relevancia procesal ni efecto alguno en el juicio. El otro tema que yo creo que hay que recalcar es el clamor de todos ustedes, y especialmente lo que mencionó Rosa Orozco sobre la inclusión de los hechos de 2014 en la investigación. Recordemos que el examen preliminar se abrió sobre los hechos de 2017, pero también, y en adelante, pues, ¿no? Pero dejó abierta la ventana para abrir cualquier hecho del pasado, desde el mismo momento en que entró en vigor el Estatuto de Roma en el año de 2002, estoy refiriéndome al 1 de julio. Por lo tanto, cabría pensar que están incluidos los hechos del 2014. Sin embargo, hay que remarcar la importancia de fijarse en ese año, no solamente por el caso de Geraldine, el terrible caso de Geraldine, sino también por los otros múltiples casos que están allí a la espera de un pronunciamiento, y sobre todo la calificación de crimen de asesinato, porque eso es muy importante remarcarlo. La ejecución extrajudicial que padeció Geraldine está tipificada como un crimen de asesinato por la forma sistemática, por la forma generalizada en que eso se cometió y lógicamente por todas las condiciones de ejecución de los hechos, ¿no? Entonces nosotros tenemos mucha esperanza, estoy muy bien basado en ello, para pensar que tienen que incluirse y deben incluirse y seguramente se incluirán los hechos del 2014 y por supuesto tomando en consideración los hechos de asesinatos y también de desaparición forzada. Es muy importante recalcar eso. De otra parte, en cuanto a las recomendaciones, yo creo que hay que agregar al estupendo estudio que han hecho, y felicito a Daniela y a todo el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones, del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones, por el esfuerzo en este extraordinario informe que han hecho, ¿no? Pero creo que hay que agregar, y quisiera que esto se vea reflejado mediante su adscripción a las campañas que están en curso, se ha agregado el tema de la renovación del mandato de la Misión Independiente Internacional de Determinación de los Hechos, que como ustedes saben, ese es un punto dentro de la agenda que está por cumplirse en el Consejo de Derechos Humanos. Ya la Asamblea de las Naciones Unidas acaba de designar un nuevo alto comisionado, y ese alto comisionado va a tener que también cumplir una misión importante en este asunto. Pero sobre el tema de la misión, es importante recalcar la necesidad imperiosa de que sea incluido todo este asunto y, por supuesto, renovado el mandato de esta importante institución, ¿no? También, y dado que el alto nuevo comisionado, el señor Turk, de apellido Turk, sea el nuevo encargado, es muy importante también que se renueve el convenio de cooperación con Venezuela a los fines de que Venezuela acomode su aparato legislativo, haga las reformas institucionales, haga los cambios que deba hacer, previa sugerencia de esa oficina, para que se evite que se sigan cometiendo hechos como los que hemos estado mencionando. Entonces, segundo pedimento, renovación de la cooperación con el nuevo alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tercer pedimento, que se consigne esta documentación ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Yo creo que es muy importante, pero también extender esta consignación al panel de expertos de la OEA y por supuesto también dentro del sistema de la Corte Penal Internacional a la Oficina de la Defensa de Víctimas ante la Corte Penal Internacional, presidida por la señora Paulina Macida, quien es la encargada pues, de llevar la voz de las víctimas dentro del proceso penal. Por supuesto que es muy importante el asunto que estamos discutiendo. No puedo dejar de mencionar que es necesario que se siga manteniendo la buena voluntad, el esfuerzo, con mucha esperanza, porque el proceso judicial tiene sus tiempos. Recordemos que este proceso judicial le da derecho a los estados a intervenir, a
realizar peticiones, a hacer solicitudes y también, por cierto, a maniobrar. Aunque sea, digamos, negada cada maniobra, pero lleva su tiempo estudiar la maniobra y negarla. Digamos que estamos ante una carrera de largo alcance, lo que hemos llamado una especie de maratón judicial. Y eso nos hace pensar, pues, o nos hace creer posiblemente que las cosas no terminan nunca. Y siempre reafirmamos el hecho de que toda justicia tardía es una injusticia. Pero no olvidemos que el trabajo de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos consiste en acopiar información. Información luego que tiene que corroborar el fiscal ante la CPI, y mientras se resuelven los procesos y mientras se resuelven todas las incidencias que plantea el Estado, la misión internacional sigue acopiando documentación probatoria que va a ser muy importante para la solución final del caso. Bueno, no tengo más que decir. Quiero despedirme y darle a todos y a todas un gran abrazo. Mi felicitación por este informe, mi felicitación por el esfuerzo que han hecho y por la culminación de este evento tan interesante y tan importante. Muchísimas gracias y nos despedimos. Muy amables. Muchísimas gracias por su ponencia, doctor. De verdad agradecidos de que nos ha podido acompañar pues en este trabajo ya en varias oportunidades. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, les recordamos a los espectadores que pueden realizar sus preguntas, también pueden levantar la mano y hacerlo de forma interactiva y en vivo. Les permitiremos el acceso al micrófono y pues así podemos responder sus preguntas de forma más expedita. Les damos unos minutos para quienes deseen pues resolver sus dudas. Por acá tenemos una pregunta. Luisa Quintero, periodista de Tal Cual, quería consultar cuándo van a consignar este informe a la Corte Penal Internacional. Bueno, fíjense, hay dos cosas que le podemos informar. Este informe que estamos presentando es público, tiene 3 pasos que le vamos a dar. Que es el que estamos haciendo en los actuales momentos. Después viene el segundo paso, que es en la sala Rómulo Gallegos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en el periodo de audiencia, y después en el Parlamento Europeo. Pero además hay un documento confidencial que es el que va a la Corte Penal Internacional y que ese lo haremos llegar a las víctimas porque es confidencial totalmente. Que le estamos presentando se lo vamos a poner a la mano a todos los periodistas, a los académicos, a las organizaciones de derechos humanos. Por acá tenemos otra pregunta de Elio Smith dirigida a Loredana, que dice lo siguiente. El general Hernández da Costa es un excelente profesional, número 1 de su promoción, querido y admirado por gran parte del país. Tiene una pregunta que es, ¿qué les recomienda a los familiares de los presos políticos para seguir adelante como lo ha hecho ella a través de su cuenta en Twitter? La pregunta la hace Elio Smith. Bueno, muchas gracias, Helio, por el comentario. Realmente, bueno, yo dando consejos en este tema sería un poco atrevida, ¿no? Porque todavía
yo como hija no sé lidiar con la situación, pero creo que todos los familiares deberíamos hacernos cuentas de redes sociales donde podamos denunciar todas las irregularidades, porque hay veces que los medios no nos dan voz, no nos dan voz por miedo a la censura, a los cierres, a las amenazas. Entonces llega el momento que uno mismo se tiene que armar de valor y uno mismo salir con la iniciativa de ayudar a nuestros familiares, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Gracias por reconocer a mi papá, esto lo valoro mucho. Yo quería complementar algo muy importante de esa pregunta que hizo Helio a la señorita Loredana. Mire, yo solamente le diría a todos los familiares algo que dijo el señor Franklin Caldera, que es muy importante. Todos los familiares de los presos políticos tienen que unirse. Tienen que unirse en una sola voz. No que uno son militares y los otros son civiles. No, todos tienen que unirse, porque todos están padeciendo las injusticias de un régimen que simplemente por pensar diferente o los han asesinado, o los han desaparecido, o los han torturado, o los han detenido arbitrariamente. Y una de las formas como un grupo de familiares puede ser más fuerte para buscar justicia y para lograr la libertad de todos sus seres queridos es que estén unidos en una sola voz. Y yo sé que esto es como que se ha dicho muchas veces, pero lo importante es que se haga en la práctica, porque están padeciendo mucho los presos que están en las diferentes cárceles del país. En la cárcel del Rodeo 2, por lo menos, hay personas de presos políticos que le llega su boleta de excarcelación y una ministra irresponsable no le da la libertad porque tiene que primero preguntarle a Iris Varela o al ministro de Relaciones Interiores cuando tiene una orden judicial y la desacata. Y lamentablemente las personas están todavía detenidas arbitrariamente. Entonces, por eso yo les llamo la atención a que por lo menos busquen de unirse, que es importante. Mire, en la unión está la fuerza. Un grupo de familiares unido en una sola causa es un grupo de familiares con mucha voz y no se ven solos y que en ningún momento se ven debilitados. Por el contrario, se ven fuertes en cada una de sus demandas, en cada una de las instancias que por lo menos impulsen cualquier acción como tal. Pero mi recomendación, lo reitero, es que tienen que unirse. Tienen que unirse. Eso es lo que les pido, unión, para que por lo menos sus seres queridos se vean representados y que no están solos. Porque Loredana sola es débil. Franklin solo es débil. Igualmente, todas las personas que sufren las injusticias de los diferentes diferimientos que hay para que no se haga justicia a tiempo. Por ello, simplemente les recomiendo únanse porque en ese sentido estarían haciendo honor a la lucha que están haciendo y que las personas a las cuales ustedes están reclamando se van a ver muy bien representadas. Esa es mi recomendación. Muchas gracias, doctor. Por acá tenemos otra pregunta y nos dice lo siguiente. ¿De qué manera pueden los ciudadanos que están fuera del país contribuir a esta lucha y difundir estos mensajes y denuncias? Sí, si nos importa, yo puedo responder esta pregunta porque yo estoy fuera del país. Sí, adelante. Pues yo creo que lo principal es como habéis respondido con los presos políticos, etcétera, es pertenecer a organizaciones que estén al mismo objetivo que nosotros. Es decir, existe Justicia Encuentro y Perdón, que por ejemplo para mí ha sido de apoyo absoluto a la señora Rosa Orozco, con la que he tenido contacto, a Marta, y que desde la distancia, con todos los medios que tenemos ahora, que contamos, me refiero a redes sociales, WhatsApp, etcétera, podemos mantener el contacto absoluto con estas organizaciones y de esta manera pues seguir presionando a través de publicaciones, a través de foros como los de hoy, o sea, seminarios como los de hoy, junto con ellos para seguir manifestando pues nuestra situación. Creo que es la manera. Bueno, si alguien desea agregar algo, lo puede hacer en este momento alguno de los panelistas.
No, bueno, entonces seguimos con la próxima Sí, pregunta que dice... a mí me gustaría también aportar algo. Sí, adelante, señor Franklin. Perdón. Ok, Adelante. fíjense algo. Constantemente la Organización Justicia y Encuentro y Perdón ha venido efectuando una campaña por sus redes sociales. De hecho, nosotros la venimos también apoyando. Nosotros como organización Familia SOS Libertad, un grupo de familiares, a petición de los presos políticos, decidimos formar este grupo, ¿no? También por las redes sociales nosotros, Familia SOS Libertad, nos pueden apoyar en difundir por sus redes sociales todo lo que tiene que ver con los presos políticos que nosotros tenemos allí. Claro, hay una cosa, ¿no? Que nosotros no podemos colocar imágenes de presos políticos que sus familiares no nos lo autoricen, porque una oportunidad nos ocurrió que colocamos una y por miedo a ese familiar nos dijo que la quitáramos. Pero hay que salir del miedo. Yo lo puedo hablar con base porque yo estoy en Venezuela. La señora Orozco lo sabe, el doctor Humberto Prado lo sabe, y los que me conocen aquí lo saben, que independientemente que yo estoy en Venezuela, no siento miedo, porque estoy luchando por la libertad de mi amado hijo. Estoy luchando por la libertad de todos los presos políticos, militares y civiles. Y estoy luchando también por ver una Venezuela libre y con justicia, por todos los que fueron asesinados, como fue el caso de Geraldine o el joven Pernalete, entre otros. Entonces, vamos todos. Sigámonos en nuestras redes sociales, sin egoísmo, sin individualismo, sin protagonismo, como siempre lo digo. Y el doctor Humberto lo sabe, que la lucha es de todos. La lucha es de todos. Justicia y Encuentro y Perdón no es por hacerle la propaganda, pero es la realidad. Justicia y Encuentro y Perdón viene trabajando de la mano con el que se quiere unir. Y ellos siempre apoyan, independientemente que no tengan un caso que sea de ellos directamente, ellos difunden esa imagen. Y me consta como víctima, como aliados de ellos y también como padre de un preso político el cual ellos están defendiendo. Gracias, señor Franklin. Asimismo, tenemos una pregunta que respecto al proceso de la Corte Penal Internacional nos dice: entiendo que estamos a la espera de que el fiscal Karim Khan solicite la autorización ante la Sala de Cuestiones Preliminares para continuar con la investigación en el país. ¿Pero existe algún recurso o llamamiento para hacerle al fiscal o es un tema discrecional? Yo puedo responder esa pregunta. No, es un tema discrecional. Todavía, de hecho, o sea, cabe la posibilidad que de hecho esa solicitud de continuar la investigación ya se haya presentado, pero que todavía no se haya hecho pública. Esa es una posibilidad. Sin embargo, de la información que manejamos hasta el momento es que todavía el fiscal no la ha presentado. Como les comentaba, es algo discrecional, entonces toca esperar hasta que la fiscalía en efecto realice esa solicitud. Muchísimas gracias, Daniela. Aprovecho aquí la oportunidad para darle el acceso de palabra al familiar Víctor Velasco, que nos acompaña y acaba de levantar la mano. Sí, ya puede acceder al micrófono, señor Víctor. ¿Aló, me escuchan? Sí, lo escuchamos. Buenos días para todos. No, simplemente quería pues saludar la actividad, felicitar el esfuerzo para la construcción de este informe que documenta y visibiliza pues estas graves situaciones en el país y nos sirve a todos nosotros quienes participamos en la defensa de los derechos humanos como referencia y como estímulo. Y desde luego estimular a las víctimas a que continúen, felicitarlos por su valentía, por no olvidar, por ser perseverantes, porque parte de lo que buscan los estados con estas situaciones de injusticia, de negativa al acceso a una justicia verdadera, de dilatar los procesos, es jugar al desgaste, es jugar a que nos cansemos, a que creamos que no vale la pena, recordar, buscar justicia y que la gente se abstenga de denunciar. De manera tal que esa perseverancia de ustedes es vital para que otras víctimas hagan lo mismo y sigan el ejemplo. Y como decía Humberto, si se unen, pues se sentirán mucho más motivados
en la medida que más se unan, se sentirán pues mucho más motivados, tanto nosotros como defensores, como las demás víctimas, de dar un paso al frente y de romper el silencio, porque la justicia siempre llega. Y en esta materia a veces la justicia es lamentablemente lenta y es una de las quejas que se le hace a los sistemas internacionales. Pero vuelvo e insisto, en la medida que seamos perseverantes, la vamos a encontrar. Es así. Muchísimas gracias por su participación. Por acá tenemos una pregunta que dice: bendecidos días para todos. En los casos de las víctimas que no salen reflejados en los informes que han sido entregados, ¿de qué manera estos casos pueden ser vistos? Voy a contestar esa yo. Sí, adelante. Justicia, Encuentro y Perdón se ha dedicado a documentar, denunciar y difundir los 334 casos que hay a nivel nacional. Los casos que lamentablemente no se pudieron enseñar o no pudieron aparecer en estas actividades son gente que tiene muy mala señal o que ellos no han podido acceder a este tipo de comunicaciones. Pero todos ellos están documentados en Justicia, Encuentro y Perdón, muy bien detallados por nuestra coordinadora, la doctora Marta Tineo, y por nuestro equipo de abogados, donde se habla de todo lo que pasó en los casos de esas personas. En nuestra página web www.jepvenezuela.com se encuentra toda esa información, y en nuestras redes sociales también se encuentra todo lo que tiene que ver con todos los muchachos al cumplir meses o años, para que ellos se sepa. Esto es algo primordial para todas las víctimas, tanto así que ahorita se están haciendo también campañas por los presos políticos, para que se vean las caras de estos presos y las caras de estos muchachos. Por eso que para mí nuestra ONG Justicia, Encuentro y Perdón fue fundada por mí, que soy una víctima, para las víctimas, y siempre estarán presentes las víctimas. Si hay personas que nos quieren ayudar a difundir, ya sean periodistas a nivel nacional e internacional, para nosotros es muy importante que todo esto se sepa. Pero todas estas personas que no han podido estar aquí en este momento están documentados, y tiene una base muy directa entre víctimas y nosotros para poder realizar todos estos informes. También nos llega otra pregunta de Sonia Ramírez, que nos dice: mi caso es similar al del general Hernández da Costa, mi familiar fue condenado a 30 años de prisión. Nosotros no tenemos redes sociales donde denunciar porque logramos tener quórum. No sé si alguien podría asesorarnos en materia de imágenes o de hacer videos. Nos dice la señora Sonia Ramírez. Mire, señora Sonia, yo le agradezco que se comunique con nosotros para no solamente ayudarla, asesorarla y ponerla en contacto incluso con el señor Franklin o la señora Rosa Orozco, sino también para ponerla en nuestras redes y ayudarla a lo que es la parte de la difusión del caso de su familiar. Y además de eso, oír cuál es el caso en particular. Bueno, ya no tenemos por ahora más preguntas, así que bueno, señor Humberto, si quiere cerrar esta actividad, adelante. Sí, miren, este informe, cada uno de ustedes lo va a tener al finalizar este foro en sus diferentes emails, pero es importante la difusión de esto, que es simplemente el esfuerzo de un equipo de trabajo para que su voz, que la llevaron en cada uno de estos foros, sean oídas. No solamente lo puedan leer, sino que lo puedan oír, porque tiene algo muy especial.
que cuando usted ingresa tiene una ventanita que tiene un link que inmediatamente cuando usted le da clic, oye en vivo el testimonio del familiar sobre su ser querido. Por eso los invito a circular este informe y ayudarnos a que las víctimas por lo menos sean oídas y por lo menos llegue donde tiene que llegar. Nosotros lo vamos a poner en el sistema interamericano y en el sistema universal de los derechos humanos y en la instancia a través de un documento confidencial que todos ustedes seguramente van a estar esperando. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a los medios de comunicación por esta presentación, a la prensa. Gracias a las representaciones diplomáticas que nos acompañaron. Les agradecemos altamente que una vez que ustedes los tengan en sus correos, los transmitan a cada uno de sus gobiernos, porque es importante que esto tenga una difusión en cada uno de los países que conforman la Unión Europea, de Canadá, de Estados Unidos y de 5 países que invitamos de Sudamérica. Y además de todos los familiares que por lo menos tienen sus diferentes redes y las diferentes organizaciones de derechos humanos. Así que a los medios de comunicación, a las organizaciones de derechos humanos, a los defensores de derechos humanos, a las víctimas en especial y a las representaciones diplomáticas, gracias. Gracias por acompañarnos y que seguiremos investigando y seguiremos al lado de las víctimas como siempre lo hemos hecho. Gracias por todos ustedes. Buenos días. Gracias, buenos días. Gracias, que estén bien. Gracias, Loredana. Gracias, Franklin. Para finalizar, les recuerdo que gracias, el Adriana. informe, Gracias, Fernando. para finalizar, Gracias, les recuerdo Karen. que el Gracias, informe Daniel. está disponible en los links que Chao. dejamos acá del Observatorio Venezolano de Prisiones y del Observatorio Latinoamericano de Prisiones. Al darle clic pueden tener acceso al informe, el cual, como indicó el doctor Humberto, también tienen los testimonios de cada uno de los familiares. Los testimonios los pueden encontrar tanto en inglés como en español. En este sentido, con solo darle clic a los links que dejamos acá en la cajita del chat, pueden llevarlos directamente al informe que ya se encuentra publicado. Bueno, sin más que agregar, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en un próximo encuentro. Feliz día. Gracias, chao. Gracias. Chao, adiós. Chao.